Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena, de Bruni Way. Muchas gracias a quienes lo están siguiendo y quienes me están dejando sus comentarios. Ya casi lo vamos a terminar. El día de hoy vamos a leer el lamento número 5, que se llama Ojalá me hubiese permitido ser feliz. Como ejecutiva de una multinacional, Rosemary era una mujer adelantada a su tiempo. Había ido ascendiendo en el escalafón mucho antes de que hubiera mujeres en las altas esferas, pero antes aún había vivido de acuerdo con lo que la sociedad esperaba de ella y se había casado joven. Por desgracia, con su matrimonio llegaron los maltratos, tanto físicos como mentales. Cuando acabó medio muerta después de una paliza, llegó el momento de escapar para siempre. Aunque era un motivo muy válido para acabar con un matrimonio, en esa época el divorcio aún suponía un escándalo, así que para preservar la reputación familiar en un pueblo donde su apellido era muy conocido, Rosemary se había trasladado a la ciudad para volver a empezar. La vida había endurecido su corazón y su manera de pensar. Había logrado la aprobación, tanto personal como por parte de su familia, gracias a su éxito en un mundo dominado por hombres. Nunca se le pasó por la cabeza tener otra relación. Rosemary fue acumulando ascensos a base de una feroz determinación, gran inteligencia y mucho trabajo, hasta que llegó a ser la primera mujer de su estado en alcanzar un puesto en alta dirección. Rosemary estaba acostumbrada a dar órdenes y disfrutaba del poder que su comportamiento intimidatorio le proporcionaba. Esta conducta también se trasladaba a su manera de tratar a las personas que cuidaban de ella. Iba pasando de una a otra y ninguna la satisfacía hasta que llegué yo. Le gusté porque había trabajado en la banca, lo que a sus ojos significaba que no era tonta. Obviamente yo no congeniaba con su manera de pensar, pero ya no tenía nada que demostrar, así que dejé que pensase de mí lo que quisiese. A fin de cuentas tenía más de 80 años y se estaba muriendo. Rosemary exigió que yo fuese su cuidadora principal. Su temperamento mandón y su crueldad eran especialmente exacerbados por las mañanas. Como yo ahora no tenía problemas de autoestima, hasta cierto punto se lo toleraba, aunque sabía que todo tenía un límite. Un día en que estaba particularmente desagradable, le di un ultimátum: o me trataba mejor o me largaba, a lo que respondió gritándome que me fuese, que saliese de su casa, diciéndome cosas muy desagradables, sentada en el lateral de la cama. Mientras me gritaba, yo simplemente me acerqué y me senté a su lado. Vete, lárgate. Seguía desgañitándose, señalando hacia la puerta. Me quedé mirándola, mandándole mi cariño, esperando a que pasase el arrebato. Se hizo el silencio, y así pasó un minuto sin que ninguna dijese nada, pero sentadas lo suficientemente cerca para poder apoyarnos la una a la otra. ¿Has acabado?, pregunté, sonriendo dulcemente. De momento rezongo. Asentí sin decir nada y seguimos en silencio. Finalmente le pasé el brazo por el hombro, le di un beso en la mejilla. Me fui a la cocina y volví a los pocos minutos con la tetera. Rosemary seguía en la misma posición. Parecía una niña desorientada. Le ayudé a bajar de la cama y nos trasladamos al sofá, junto a la mesa donde el té nos esperaba. Rosemary se sentó y levantó la mirada hacia mí con una sonrisa, mientras le cubría las piernas con una manta preciosa. Antes de sentarme yo también. Estoy tan sola y asustada. Por favor, no te vayas, dijo. Contigo me siento segura. No me voy a ningún lado, no pasa nada. Siempre que me trates con respeto, aquí estaré, le dije de corazón. Rosemary sonrió como una niña que busca que la quieran. Entonces, quédate, por favor. Quiero que te quedes. Asentí y le di otro beso en la mejilla, lo que hizo que en su rostro se dibujase una amplia sonrisa. A partir de ese momento las cosas entre nosotras cambiaron radicalmente. Me habló de su pasado, lo que me ayudó a entenderla mejor, y de cómo siempre había hecho que la gente se alejase de ella. Durante mucho tiempo yo también había tenido esa costumbre, y era consciente de lo bueno que era acabar con ella, así que le dije que no, aún no era demasiado tarde para permitir que la gente se acercase a ella. Rosemary me respondió que no sabía cómo hacerlo, pero que deseaba ser más amable. Su enfermedad avanzaba lentamente, pero cada día había señales de cómo se iba extendiendo, sobre todo por su creciente debilidad. Al principio los cambios eran pequeños, y aunque yo podía determinarlos, Rosemary aún seguía por momentos en estado de negación. Hacía planes para que yo le llevase las cuentas y pusiese orden en todas sus inversiones, y me hablaba en detalle de esto y de aquello. Yo escuchaba en silencio, sabiendo que nunca sucedería. Rosemary me decía
que cuando se encontrase con fuerzas iba a dedicarme unas horas para explicarme lo básico para que pudiese empezar a trabajar. Ya lo había visto antes, la gente sigue haciendo planes de futuro, a pesar de que sus fuerzas menguan con cada día que pasa. También insistía en que le pidiese cita en varios sitios de la ciudad, asegurándose de que hacía las llamadas desde el teléfono de su dormitorio, donde ella podía escuchar todo lo que yo decía y me interrumpía constantemente, controlando toda la conversación. Después tenía que cambiar las citas, no cancelarlas, una por una. No se podía negar que Rosemary poseía una personalidad controladora, aunque yo no tenía inconveniente en hacer algunas cosas innecesarias para ella. Otras veces me negaba en redondo, como por ejemplo, cuando quería que perdiese tiempo y energía volviendo a buscar cosas que ya habíamos tratado de encontrar en todos los rincones de la casa. Día a día sus muros emocionales iban derrumbándose y se iba abriendo más y más. Sus parientes vivían lejos, aún la llamaban a menudo. Unos cuantos de sus amigos venían a visitarla con frecuencia, igual que algunos de sus antiguos socios comerciales. Pero la mayor parte del tiempo la casa estaba muy tranquila y podíamos disfrutar juntas de su precioso jardín. Una tarde, mirándome desde su silla de ruedas mientras recogía una colada, Rosemary me dijo que dejase de tararear. Odio que estés contenta todo el rato y que estés siempre canturreando, reconoció con abatimiento. Terminé lo que estaba haciendo, cerré el armario de la ropa, me di la vuelta y la miré divertida. Pues sí, estás todo el rato tarareando siempre contenta. Me gustaría que a veces te sintieses desgraciada. Esta forma de pensar era tan típica de Rosemary que no me sorprendió en absoluto. Yo no siempre estaba contenta, pero cuando así era, le daba un motivo para refunfuñar. Pero en lugar de responderle verbalmente, simplemente la miré, hice una pirueta, le saqué la lengua y salí de la habitación riéndome. Le gustó mi reacción porque cuando volví poco después me sonrió con malicia en señal de aprobación. Nunca volvió a criticar de esa manera mi estado de ánimo positivo. ¿Por qué estás contenta?, me preguntó una mañana, pocos días más tarde. No me refiero solo a hoy, sino en general. ¿Por qué estás contenta? Sonreí ante la pregunta, pensando en lo mucho que había progresado para que alguien pudiese llegar a hacérmela, teniendo en cuenta todo lo que estaba sucediendo en mi vida mientras cuidaba de Rosemary. Lo cierto era que la pregunta tenía su razón de ser. Porque la felicidad se elige, Rosemary, y yo intento optar por ella cada día. Hay días en que no lo consigo. Como tú, yo también he tenido una vida dura, de una manera distinta, pero dura al fin y al cabo. Intento ver los aspectos positivos que tiene cada día y apreciar todo lo posible el mundo que estoy viviendo. Le dije con franqueza. Tenemos la libertad de elegir en qué nos centramos. Yo trato de fijarme en lo positivo, como llegar a conocerte, trabajar en lo que me gusta, no tener la presión de alcanzar objetivos de ventas y valorar el hecho de tener salud y que sigo viva un día más. Rosemary me sonrió, mirándome fijamente mientras absorbía mis palabras. Pero lo que ella no sabía era que mientras cuidaba de ella había tenido que hacer frente a mi propia enfermedad. Un tiempo atrás había sufrido una pequeña operación. Cuando el especialista me llamó con los resultados, me dijo que tenía algunas dudas y que tenía que realizarme otra operación de mayor calado inmediatamente. Le dije que me lo pensaría. No hay nada que pensar, respondió tajante. Si no te operas en un año, puedes estar muerta. Le repetí que me lo pensaría. Ya había aprendido varias lecciones importantes, gracias a mi cuerpo, lo cual no es nada sorprendente, porque el cuerpo es donde se almacena nuestro pasado. Todo nuestro dolor y nuestra alegría se manifiestan en el cuerpo de una u otra manera. Como ya antes había conseguido aliviar pequeños achaques mediante la sanación de varias emociones dolorosas, decidí que se me presentaba una enorme oportunidad de curación, así que le haría frente a mi enfermedad con ese enfoque. Pero el miedo que aún tenía que vencer solo me permitió compartir mi situación con una o dos personas. Iba a necesitar todas mis fuerzas para superarlo y seguir centrada en lo que quería, que era sanar. Así que no podía arriesgarme a tener que soportar las opiniones y los miedos de los demás. Aunque fuese fruto del cariño, en mi tránsito de sanación no cabía ni un gramo más del miedo de los demás. Tener el valor de expresarme emocionalmente, de soltar cosas, desde los niveles más profundos, pasó a ser aún más impresionante. Durante una temporada, el panorama se oscureció y resurgieron muchas cosas de mi pasado. En un momento dado, la situación llegó a ser tan difícil y tan dolorosa emocionalmente que vi con buenos ojos la posibilidad de morir y le pedí a la enfermedad
que acabase conmigo, cuando realmente tuve que hacer balance de toda mi vida y aceptar que a pesar de todos mis esfuerzos, era posible que no superase esa enfermedad y que no llegase a vivir hasta una edad avanzada, llegué a un punto en el que encontré una paz asombrosa. Me di cuenta de que ya había vivido una vida increíble y de que había tenido el valor de seguir los dictados y la llamada de mi corazón, y eso me permitió mirar a la muerte a los ojos y aceptar lo que estuviese por venir. Aceptarlo provocó en mí una hermosa sensación de serenidad. Pero mientras continuaba con mi práctica habitual de la meditación, también estaba estudiando varios libros de sanación y varias técnicas de visualización, y liberándome de las emociones que quería soltar. Se empezaron a producir varios cambios en mi interior. Finalmente, llegué a una fase en la que sentía que ya había pasado lo peor y que me encontraba en el camino hacia el bienestar. Me ofrecieron cuidar de una pequeña casa de campo, cubierta de parra y protegida por una alta valla. Estaba situada en un barrio de gente adinerada, pero se hallaba casi oculta y me encantó. Además, un buen baño era algo que me entusiasmaba y la casa tenía una bañera enorme. Como el entorno era tan propicio, decidí hacer un ayuno a base de zumos, como había hecho tantas veces antes, y un par de días de silencio y meditación. Mi cuerpo siempre había sido un gran indicador de mi estado emocional. Cuando me asaltaba un pequeño achaque, podía trazar su origen hasta mis pensamientos o actividades durante los días o semanas previos. En consecuencia, con el tiempo había llegado a establecer un canal de comunicación muy limpio y sincero con mi cuerpo, y estaba siempre atenta a lo que me decía, procurando mantenerme fiel a los métodos de mejora. Muchas veces las personas a las que cuidaba o mis amigos me decían que sabían que tenían algún problema en el cuerpo, mucho antes de que llegasen a hacer algo para remediarlo. Pero como yo había comprobado lo mucho que la calidad de vida depende de tener buena salud, había aprendido a actuar en cuanto el cuerpo me mandaba alguna señal. Una vez que desaparece la libertad que la salud hace posible, es imposible recuperarla. Para una de las meditaciones que hice mientras estaba en la casita de campo, seguí las directrices de un libro que acababa de comprar. Pero para llegar a ese punto había que pasar por muchas fases, y yo ya llevaba mucho trabajo hecho. Ese libro en concreto se centraba en la inteligencia de nuestras células, en cómo trabajan juntas, y daba indicaciones sobre cómo pedirles que erradicasen la enfermedad del cuerpo. Era sanación a escala celular. Así que a media mañana me senté en un cojín de meditación y alcancé un estado de profunda paz interior. Fui siguiendo las visualizaciones y las solicitudes y les pedí a mis células que me liberasen por completo de la enfermedad, si es que para entonces aún quedaba algo de ella dentro de mí. Al instante siguiente estaba corriendo hacia el baño y vomitando violentamente. Provenía de las zonas más profundas de mi cuerpo y seguí vomitando toda una eternidad, hasta que sentí que no me quedaba nada dentro. Sentada en el suelo del todo agotada, apoyada contra la bañera, esperé aturdida por si quedaba algo más por echar. Y lo había. Y luego hubo más aún, hasta que finalmente todo terminó. Estaba tan agotada que para levantarme tuve que apoyarme en la bañera. Me dolía el estómago de tanto vomitar. Volví lentamente a la sala de meditación con todo el cuerpo revuelto. Me tumbé sobre la mullida alfombra, me cubrí con una gran manta, me acurruqué en posición fetal y dormí 6 horas de un tirón. La luz del atardecer entraba en la habitación cuando el primer frío nocturno me despertó suavemente. Recogida bajo la manta contemplando la hermosa luz que entraba por la ventana, sentí que empezaba una nueva vida. Recé una oración de agradecimiento por las directrices y la valentía que me habían permitido llegar hasta ese lugar de sanación, y sonreí para mis adentros. Mi cuerpo aún estaba un poco débil después de todo lo vivido ese día, pero a medida que fui recuperando las fuerzas, me levanté, y conforme avanzaba la noche me embargó la euforia. Me preparé una estupenda comida para dar por finalizado el ayuno. El rostro me dolía de felicidad. Se había terminado. Mi cuerpo se había curado, y en los años que han pasado desde entonces no he vuelto a observar ningún síntoma de la enfermedad, aunque respeto profundamente que cada cual escoja su propio método de curación, ya sea una operación quirúrgica, una terapia natural, las tradiciones orientales o los medicamentos occidentales. Yo había elegido el método apropiado para mí. Tuve que hacer uso de todo lo que había aprendido hasta entonces para poder superarlo, pero lo había conseguido. Sin embargo, nunca me pareció correcto contarles esta historia a las personas que cuidaba, porque para poder aplicar los métodos que utilicé, necesité casi 4 décadas de preparación a través de mis experiencias vitales y de muchos meses de curación.
No habría sido justo darles falsas esperanzas. Cuando contactaba con ellos, ya estaban demasiado cerca del final de sus enfermedades y de sus vidas. Gracias a esta experiencia pude valorar mucho más el don de estar viva y llegué a la conclusión de que elegir ser feliz era una decisión que debía tomar a diario, un nuevo hábito que tenía que integrar en mi manera de pensar. Habría días en que no podría ser feliz, pero asumirlo ayuda a que la existencia sea más apacible y permite encajar mejor los días malos, sabiendo que también tendrán aspectos positivos y que darán paso a días más felices. Aunque optar conscientemente por centrar mi atención, siempre que pudiese, en la felicidad y en las bendiciones de las que disfrutaba, estaba sin duda produciendo cambios positivos en mi interior. Así que cuando Rosemary me preguntó por qué estaba siempre tarareando y contenta, esa era la razón. Había experimentado un milagro que yo misma había propiciado y me sentía muy poderosa y afortunada. Rosemary deseaba sentirse alegre. Me lo reconoció ese mismo día, pero no sabía cómo. Pues finge que lo eres, solo durante media hora. Puede que lo disfrutes lo suficiente para estar realmente contenta. El acto físico de sonreír modifica tus emociones, Rosemary. Te desafío a que no pongas mala cara. No te quejes ni digas nada negativo durante media hora. A cambio, di cosas bonitas. Concéntrate en el jardín si eso te sirve. Pero acuérdate de sonreír. Le sugerí. Le recordé que yo no la había conocido en el pasado, así que conmigo podía ser quien quisiese en ese momento. A veces para sentirse bien hay que hacer un esfuerzo consciente. Creo que nunca he sentido que mereciese ser feliz. Mi ruptura matrimonial había manchado el apellido y la reputación familiar. ¿Qué hago para ser feliz?, me preguntó con una franqueza que me partió el alma. Permítetelo. Eres una mujer hermosa y te mereces conocer la felicidad. Permítetelo y elige ser feliz. Conocía perfectamente los obstáculos a los que se enfrentaba Rosemary, porque yo también había tenido que superarlos en el pasado, de modo que le recordé que la opinión o la reputación de la familia solo podían evitar que fuese feliz si ella lo permitía, y le hice alguna broma para que se relajara y así contribuir a que la felicidad fluyese. Aunque dudó al principio, Rosemary empezó a permitirse ser feliz. Fue bajando la guardia algo más cada día y sonreía a menudo, lo que dio lugar a alguna que otra risa, cada vez que le sobrevenía uno de sus antiguos estados de ánimo y me ordenaba hacer algo de mala manera. Yo simplemente me reía y le decía, creo que no. En lugar de ponerse aún más desagradable, se reía y me lo pedía con buenos modos, y yo le correspondía haciéndolo sin rechistar. Pero su salud se deterioraba día a día hasta tal punto que ella misma empezaba a notarlo, aunque seguía hablando de su intención de enseñar qué hacer con sus cuentas. Ya no le sorprendía que yo no la animase a hacerlo. Cada vez pasaba menos tiempo fuera de la cama. Tenía que aceptar que la lavase en ella, porque hacerlo en la ducha suponía un riesgo demasiado grande, tanto para su salud como para mi espalda. Si me entretenía demasiado haciendo cosas por la casa, me llamaba para que le hiciese compañía. Ahora tenía una cama de hospital en su habitación y la suya estaba vacía. Esa cama de hospital era necesaria porque ella ya no podía poner de su parte cuando había que sacarla del lecho. El mecanismo hidráulico también le permitía incorporarse sin que yo ni la cuidadora nocturna tuviésemos que rompernos la espalda. Así que cuando yo no tenía otras tareas pendientes más que hacerle compañía, me estiraba en su antigua cama mientras hablábamos. Rosemary estaba más cómoda tumbada de lado, porque eso le suponía hacer menos esfuerzo, y yo también estaba más a gusto así. Enseguida cogimos la costumbre de echarnos la siesta por la tarde. Su calle estaba tranquila a esa hora, y yo me encontraba a su lado por si necesitaba algo, así que yo también me dormía bien acurrucada bajo las mantas. Nos despertábamos y nos contábamos lo que habíamos soñado, y seguíamos tumbadas conversando, hasta que yo tenía que levantarme para hacer cosas. Fueron momentos tiernos y especiales para las dos. Una tarde, cuando estábamos hablando en la cama, Rosemary me preguntó cómo sería morirse, el momento de la muerte, algo que ya me habían preguntado otros enfermos. Supongo que es como cuando la gente pregunta a los demás cómo vivieron ciertas experiencias, como por ejemplo una mujer embarazada, que cuestiona a otra sobre el parto, o alguien dispuesto a viajar a un país se informa a través de alguien que ya ha estado allí. Pero en este caso una persona moribunda no puede preguntar a alguien que ya ha muerto, así que muchas veces querían conocer mis opiniones y experiencias. Yo siempre les hablaba con franqueza de cómo Estela se había marchado con una sonrisa en los labios, y también les contaba que todas las transiciones que había presenciado habían sido muy breves.
La historia de Estela siempre los tranquilizaba, igual que me había tranquilizado a mí el estar allí con ella. En la sociedad moderna, el tratamiento que se ofrece a las personas mayores o a cualquiera que esté enfermo da muy poca importancia al bienestar espiritual o emocional, a menos que quien vaya a morir tenga la fortuna de estar en una clínica que dé importancia a esos aspectos de la vida. Se les deja su propia suerte. Es algo que les da mucho miedo y hace que se sientan aislados. Existe una gran distancia entre tratar la salud física y ni siquiera reconocer, como hace la sociedad moderna, que existe una relación entre esta y la salud espiritual o emocional. Al combinar ambas necesidades y tratar todos los aspectos del recorrido vital de una persona, a quien va a morir sería mucho más capaz de alcanzar la reconciliación interior antes de llegar a sus últimas semanas o días. Esta es una de las carencias más evidentes, consecuencia de nuestra decisión como sociedad de apartar la vista de la muerte. Las personas que van a morir tienen muchas preguntas, cuestiones que podrían haberse planteado mucho antes si hubiesen tomado conciencia de que algún día, como todo el mundo, iban a morir. Si se hubiesen hecho antes esas preguntas sobre asuntos mucho más profundos, habrían encontrado las respuestas también mucho antes y con ellas la paz interior. No habrían tenido que vivir en un estado de negación respecto a su muerte por puro miedo y terror como suele suceder. Pero llegó un momento en que Rosemary ya no podía negarse a ver que su muerte estaba próxima. A ratos prefería estar a solas. Tengo mucho en lo que pensar, me decía. Cuando entré en su habitación una tarde dijo: ojalá me hubiese permitido a mí misma ser feliz. He sido una persona muy desgraciada. Sencillamente no pensaba que me lo mereciese. Pero ahora sé que sí me lo merecía. Riéndome contigo esta mañana, me he dado cuenta de que no había ninguna necesidad de sentirse culpable por ser feliz. Me senté a su lado en la cama y seguí escuchándola. En realidad, la decisión es nuestra, ¿verdad? Podemos evitar ser felices porque pensamos que no nos lo merecemos, o si dejamos que las opiniones de los demás influyan en quiénes somos. Pero en realidad no somos así, ¿no es cierto? Podemos ser como nos permitamos ser. Dios mío, cómo no me he dado cuenta de esto antes. ¡Cuánto tiempo perdido! Le sonreí con cariño. Yo también he pasado por eso, Rosemary. Pero ser amable y sentir compasión es una manera mejor de tratarte a ti misma. En cualquier caso, ahora ya lo sabes porque has permitido que la felicidad entrase en tu vida. Hemos pasado momentos muy bonitos al recordar las cosas de las que nos habíamos reído. Rosemary me dio la razón con una sonrisa cómplice y recuperó el buen ánimo. Me está empezando a gustar la persona que soy ahora, Bruni, esta parte más luminosa de mí. Sonriendo le dije que a mí también me gustaba. ¿Y no era una tirana?, me dijo con una risita, refiriéndose a nuestras primeras semanas juntas. Pero no todo eran risitas entre nosotras. También compartimos momentos tristes y tiernos, en que nos cogíamos de las manos y llorábamos juntas, sabiendo lo que se avecinaba, pero al menos Rosemary había experimentado la felicidad en sus últimos meses. Tenía una sonrisa tan hermosa, aún puedo verla. En su última tarde, la neumonía se había adueñado de ella y de su garganta congestionada por la abundante mucosidad. Habían venido unos cuantos familiares y también un par de amigos encantadores. Aunque su partida no fue la más tranquila que yo había presenciado, sí fue extraordinariamente breve. Esa entrañable mujer ya estaba en otro lugar. Esa tarde tenía que venir la enfermera del ayuntamiento, que llegó 10 minutos tarde. Mientras los parientes y amigos de Rosemary charlaban en la cocina, la enfermera y yo lavábamos y luego le pusimos un camisón limpio. La enfermera no la había conocido en vida y mientras nos encargábamos de sus restos me preguntó cómo era Rosemary. Miré el cuerpo de mi querida amiga y su rostro en calma, ahora que ya dormía para siempre, y sonreí. Volvieron a mi mente los recuerdos de las tardes en nuestras respectivas camas, imágenes de Rosemary, riéndose y burlándose de mí. Fue feliz, respondí de corazón. Sí, fue una mujer feliz. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los invito a que me dejen sus comentarios, que compartan la lectura, que le den like, que me sigan en mis redes sociales. Todavía nos faltan como 4 temas para acabar este libro, así que los sigo esperando todos los sábados para compartirles esta conmovedora lectura. Muchas gracias por escucharme.